Bueno, les agradezco enormemente estar aquí acompañándonos. Es una actividad más muy importante para nosotros. Hemos tratado de generar no solamente encuentros con expositores externos, con profesionales, sino que también, obviamente, con titulados. Hace un par de meses tuvimos distintos talleres con compañeros que ya egresaron, y nos toca ahora realizar una actividad dedicada y producida además por nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que, obviamente, que el capital humano y profesional que tenemos actualmente es relevante, y uno empieza a generar currículum, por así decirlo. Uno empieza a hacer carrera desde joven, mientras está cursando audiovisual. Por tanto, toda experiencia que nos puedan transmitir a quienes conformamos la comunidad es muy grato además, y es sin duda relevante para todos. La actividad de hoy se llama Nuestros estudiantes exponen sobre festivales de cine, y como ya ven, tenemos dos notables expositores. La primera va a ser Nastia Velázquez. Nastia tiene una charla titulada Finalicé mi corto, ¿y ahora qué? Primeros acercamientos a la distribución y el trabajo colectivo. Y posteriormente también expondrá Ricardo Lara con el título Estrategias y experiencias en torno a la distribución independiente. El encuentro ahora, como señalaba, tiene la finalidad de que los chiquillos nos comenten sobre cómo ha sido este camino de inicio en los festivales de cine, y cómo uno también va sumando, como ya decía, currículum y experiencia. Invito a todos quienes están aquí ahora a que después puedan hacer sus preguntas. Obviamente también las pueden hacer vía chat, pero la idea después es abrir los micrófonos, cámara, y hagamos un diálogo al finalizar ambas exposiciones. ¿Ya? Así que comenzamos con la presentación de Nastia Velázquez. Ya, muchas gracias por la presentación. Bueno, hola, bienvenidas a las personas. Voy a compartir enseguida. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? La charla la titulé como Finalicé mi corto y ahora qué, primeros acercamientos a la distribución y el trabajo colectivo. La experiencia que yo quiero contar el día de hoy es la experiencia que tuvimos con mis compañeros y compañeras en taller de ficción. Quiero contar del cortometraje que hemos estado enviando a festivales de cine, que es Pandemiau. Es un cortometraje que nació en el taller de ficción, como les comento. Nació de ideas que pudieran llevarse a cabo durante la pandemia, así que ahí con el equipo que aparece ahí, de la Javiera Ramírez, el Ricardo Lara, el Bastián Lagos y el André García, desarrollamos este cortometraje hasta que llegó la visualización de los proyectos de tercer año y cuarto año, y aquí nace este viaje de terminé mi corto y ahora qué. Habíamos ya presentado este cortometraje frente a la carrera, ya teníamos la nota en el ramo, pero nosotros siempre tuvimos la idea, y en realidad eso fue como nuestro motor de llevar esto más allá de la nota. Siempre quisimos y igual soñábamos como en, en, en Chilemonos, en vernos en Onda Media, eran como nuestro gran sueño y como algo que lo veíamos casi como chiste, era como, ¿se imaginan esto? Y era como algo súper grande. Eh, Así que ha sido así, ha sido un viaje largo y bien movido. Ya hemos estado hasta el momento en 10 selecciones oficiales. Entre ellos han habido tanto festivales de animación, festivales específicamente infantiles, que es nuestro público objetivo, festivales nacionales como internacionales. Tuvimos la oportunidad de estar en Onda Media gracias al panorama de cortometrajes de escuelas de Chilemons. eh, También estuvimos en la franja infantil del Festival de Cine de Chiloé, estuvimos en Argentina, ahora últimamente estamos en la selección oficial del Animar Festival,
Estuvimos en México, en el FICUBAC. En este festival tuvimos la oportunidad de conversar con quienes están llevando a cabo este festival. Es un festival que está en sus primeras versiones, así que estábamos igual todos súper ansiosos de que todo funcionara, de que se realizara de la mejor manera. Pero a todo esto donde hemos llegado y hasta donde esperamos llegar también, es la otra parte de la charla que les menciono, el trabajo colectivo. Maquinaria Audiovisual es una productora audiovisual de un ex compañero, un ex alumno de la carrera, Luis Durán. Él nos contactó luego de ver esta muestra de proyectos de tercer y cuarto año que les comento. Él se acercó a nosotros, nos conversó, que nos dio mensajes de que le había gustado el cortometraje, eh, que habían intereses afines de que a él también le gustaban los gatos, entonces le llamó mucho la atención, le llamó la atención eh, el talento que había detrás, las personas que estaban trabajando y el cariño con el que se veía que estaba realizado. Así que nos contactó y él quiso ayudarnos y hasta el momento, y en realidad este viaje ha sido tomado bajo maquinaria. Eh, Emprendimos este viaje en febrero del 2020, así que durante un año están encargados de la distribución del cortometraje. Y este viaje ha sido igual súper provechoso, hemos aprendido en conjunto de esta etapa que nosotros siempre lo vimos como algo muy lejano, nunca habíamos pasado más allá de realizar nuestro corto, nunca habíamos pasado esa frontera y actualmente estamos en ello todavía. Al menos Maquinaria, eh, el proceso lo ha llevado a través de las distintas plataformas de FESCOM, Film Freeway y a través de redes sociales. Sobre todo yo recomiendo Film Freeway para quienes están empezando, porque es una plataforma que funciona de manera gratuita, que no te paga, no hay comisión para postular a estos festivales. Y las redes sociales las recomiendo bastante porque algo que me he dado cuenta igual durante este tiempo es que si uno, por ejemplo, comienza a seguir a festivales de cine en sus páginas de Instagram, el mismo algoritmo después te arroja distintas convocatorias, eh, entre esos mismos festivales también se recomiendan unos a otros, hay gente, las mismas seleccionados oficiales de los cortometrajes también hablan sobre otros festivales, entonces se va generando esta red de contacto. Y aparte es mucho más cercano también para nosotros, que quizás estas páginas como FESCOM o Film Freeway, que uno lo ve como más profesional, quizás más como más lejano, que una red social como el mismo Instagram, que podemos estar durante el día viéndolo. Es mucho más amigable y es mucho más cercano el poder como contactarse y el poder llevar tu corto a esos espacios. Los consejos que puedo dar mediante esta oportunidad que hemos tenido de llevar nuestro cortometraje hasta donde está, es también consejos que han dado desde Maquinaria, porque todo esto lo hemos aprendido a la marcha, nadie sabía qué hacer, la verdad, todo esto lo aprendimos juntos con ellos, y dentro de los consejos que yo doy es, como número uno, es crear una ruta de festivales. Esto fue algo que aprendimos previo o sea, en la marcha, me refiero que ya se estaba postulando a distintos festivales. ¿Por qué? Porque esto incluso puede facilitar mucho el trabajo de la distribución, de las personas que estén encargadas de la distribución. Nosotros, como desde el proyecto, desde el ramo que estábamos haciendo nuestro libro de producción, pusimos 3 o 4 festivales y no era una gran ruta, era solamente a los que nosotros anhelábamos estar. Chilemona estaba dentro de ellos, pero nunca
se visualizó, se materializó esta lista. Entonces, de la mano va el otro consejo, que es ver rutas de festivales de otros cortometrajes, algo que a modo personal nos ha servido para el proyecto de título, es que viendo las rutas de festivales de otros cortometrajes o los festivales en los que han ganado otros cortometrajes, uno puede incluso hacerse la idea de los nombres, de buscar en internet, de, este cortometraje estuvo aquí, tengo algo similar, yo también puedo postular a esto. También dentro, y a lo mismo está el consejo de ver las películas de los festivales de cine, ya introducirse en este mundo, de ser parte de ello, de estar atento a las distintas, a los distintos festivales. Por ejemplo, actualmente está el FIC de Valdivia, es una gran oportunidad, sí, sí, es un gran festival también para empezar a ver. Es nacional, así que igual mucho mejor. Y ya dentro de los otros consejos, por ejemplo, subtitular la película. Subtitular la película nos sirve para poder llevar nuestra película a otros espacios. Por ejemplo, Pandemiao estuvo en Grecia y sin haber tanto diálogo, aún así habían partes en las que teníamos que subtitular para que se entendiera el contexto que estamos contando en el cortometraje. Y eso puede servir e influir mucho también para el espectador. También está el consejo de hacer un teaser. Esto yo creo que es lo primordial para empezar a hacer las postulaciones. Y generar redes de contactos, es algo que al menos a nosotros se nos ha dicho desde que llegamos. Uno de los primeros consejos que nos dieron fue de generar redes de contacto, de si yo no sé algo, pero tengo un compañero que ha estado moviéndose, que ha estado en esto, preguntarle, acercarse, preguntar también a los mismos profesores, a compañeros y compañeras de otras universidades, pero tener esta red de también trabajar con otras personas, como la oportunidad que tuvimos de trabajar con maquinaria. Y el otro consejo que encuentro pertinente es tomar las oportunidades de crear en la universidad. Nuestra experiencia fue en taller de ficción, era un ramo, y a partir de ello hemos tenido esta experiencia, hemos tomado mayor confianza, al menos en la creación, y también mayor dirección a lo que queremos mostrar y cómo nos queremos mostrar. Eh, si bien no son muchas las oportunidades que hay, estas que hay, tomarlas y llevarlas a cabo y decidirlas y comprometerse con el equipo de que esta oportunidad puede ser mucho más allá que una simple nota. Al menos eso es lo que a nosotros nos ha servido como motor, al menos en el proceso en el que estamos ahora de proyecto de título. Igual es lo mismo, es que ojalá que de aquí nosotros podamos tomar un rumbo también para insertarnos en esto y poder ya ir adquiriendo más experiencia entre todo el equipo. Aquí, por ejemplo, tengo estos dos anexos que son de los consejos anteriormente mencionados, que el primero es una página, es animationfestivals.com. Es una página en la que están nombrados los festivales de animación desde la A a la Z. Por lo tanto, sirve para ir viendo qué festivales hay, cuáles están siendo llevados a cabo, ya que por la pandemia algunos cancelaron y otros adoptaron la modalidad online. También para buscar de todos los géneros, sirve mucho para empezar a crear tu ruta de festivales.
para poder acercarte también, cuando uno entra y, por ejemplo, pones un festival, te sale la página del festival, te salen los contactos de las personas que trabajan detrás, salen las fechas en las que se lleva a cabo, hay harta información, sale también si es que es gratuito o no, que al menos para quienes estamos empezando también es algo que nos sirve bastante. Así que esa página yo la recomiendo mucho para que empiecen a armar su ruta de festivales y que también empiecen a ver que los festivales también son, están mucho más cercanos de lo que uno cree. Por ejemplo, nosotros la primera selección oficial que tuvimos fue la selección del Festival de Cine de Chiloé, de un territorio en el que yo vivo y viví. Entonces se siente muy cercano participar de esos espacios, de haber sido parte de ellos. Es un gozo súper enorme que hay al momento de participar en esto. Entonces los invito, las invito y les invito eh, que vean estas listas, que vean los festivales de sus territorios, que tomen la oportunidad de llevar su cortometraje. eh, y también, por ejemplo, acá el anexo número 2 que tengo son los festivales de un cortometraje de Frederick Siegel. Esto yo lo recomiendo porque pasa mucho de que, uy, no, tengo mi cortometraje y no sé dónde llevarlo y no sé dónde buscar. Yo les recomiendo mucho que visualicen festivales en los que han estado otros cortometrajes, sobre todo lo que le mencionaba, si es que se parece a lo que yo estoy haciendo, si es que quiere hacer algo similar a lo que él está haciendo, sirve mucho para guiarse. Porque al menos estos cortometrajes, al menos este ejemplo que yo les pongo acá, es una lista súper grande, hay hartos festivales. Entonces ahí hay que ver y filtrar en los que se puede participar y en los que no se puede participar. Pero, pero básicamente esto que les menciono de nuestros primeros acercamientos, eh, para partir es una muy buena base para llevar adelante eso que quizás tengo guardado. Puede que alguien tenga un cortometraje ahí en su carpeta del computador, en su disco duro, y no sepa qué hacer con él y quiere realmente ir a los festivales. Les recomiendo que se tomen ese tiempo, que empiecen a querer lo que están haciendo y poder ser parte de esto. Se siente súper bien esta experiencia, se siente con mayor seguridad uno ya al estar empezando esto para poder seguir. Así que, así que sí, les dejo invitado a que si revisen estas páginas, que revisen cortometrajes tanto en Vimeo, en YouTube, eh, que se compartan sus cortometrajes entre ustedes, que se den consejos, que hagan estas redes de contacto, eh, que conversen entre ustedes también sobre estas experiencias. Así que esos serían al menos como nuestros primeros acercamientos con Pandemiau. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito con sus pelis. Hay que creerse el cuento nomás y con toda seguridad a seguirle dando. Muchas gracias, Nastia. Muchas gracias por tus comentarios y consejos. Veo ya corazones, aplausos que nacen espontáneos, así que muy bien. Bueno, después hacemos la ronda de preguntas, ¿cierto? Como ya sabemos. Le toca entonces a nuestro compañero Ricardo Rara. Hola, después de esa tremenda exposición de nuestra amiga aquí, va a estar difícil, a ver. Ya.
me comentan si lo pueden ver. Sí, se ve, yo lo veo. Ya, excelente. Excelente, bueno. Mi ponencia se llama Estrategia y experiencias en torno a la distribución independiente y como dice el título, va a ser a propósito de mi experiencia con un cortometraje que yo hice a principios de este año, que finalicé a principios de este año, llamado Acuario. Esta pequeña película ha dado vueltas por un par de festivales muy bonitos y me ha traído muchas buenas experiencias, muchas cosas hermosas a mi vida. Entonces quería aprovechar de compartir un poquito de eso con mis compañeros de Dan. Comenzar el proceso de distribución de cualquier película siempre es un poco difícil. O yo me he dado cuenta que siempre está muy relacionada, o muy criada junto con miedos que a uno le empiezan a surgir cuando empieza a verse enfrentado al mundo de los demás escritos cinematográficos que existen. Empiezan a aparecer preguntas de si valdrá la pena distribuir este cortometraje, de si será lo suficientemente bueno como para competir junto a otras películas que son increíbles. Em, Estas cosas empiezan a tomarse un poquito la batuta de los pensamientos de uno cuando está en el proceso de comenzar a mostrar su obra. Yo estoy seguro que le ha pasado a más de alguno de mis compañeros que cuando algún familiar le pregunta por su cortometraje, qué sé yo, uno tiene miedo de que las demás personas no lo van a entender, de que tal vez, no sé, habla de una manera no muy buena de tal vez algún tema, etcétera, o miedos que surgen cuando uno empieza a mostrar la obra, que tiene mucho que ver como con abrirse uno mismo, mostrar un poquito los huesos de uno, la forma de ver la vida de uno siempre es un poco tímido al principio. Em, Creo que es muy importante señalar, sin embargo, que el tema de la distribución es un proceso que comienza con la concepción de la película. Cuando uno empieza a crear la película, empieza a imaginarse cómo lo va a ver otra persona, cómo va a ser para tal público, etcétera, etcétera, y empieza a aparecer, ¿cierto?, esta idea de que en algún momento más alguien la va a ver. Entonces es importante plantearse el proceso de distribución desde el principio, desde el inicio de una obra cinematográfica. Yo tristemente no hice eso con Acuario y en gran parte me ha tomado un par de problemas, pero más adelante les contaré sobre eso. Em, yo siento que para comenzar a superar estos pequeños miedos creativos que uno empieza a tener, es muy importante que uno mismo se sienta enamorado de su obra, enamorado de lo que uno está haciendo, porque un consejo que a mí me dieron cuando comencé y siento que es muy importante, es que me dijeron que en el mundo de los gustos es una cuestión infinita. Hay gustos para cualquier cosa y, y si a ti te gusta lo que tú estás haciendo, si a ti te gusta el camino que estás tomando, entonces es por seguro que otra persona va a empezar a tomarle el pulso también y le va a gustar. Em, Distribuir una película, entonces se convierte en este paso de encontrar justamente a las personas que vibran de alguna manera igual que tú. Em, y empiezan a aparecer la idea de cómo partir, ¿cierto? Em, lo más importante es primero tener un link oculto o algo con contraseña donde esté alojada la película, porque los festivales desean tener cierta exclusividad cuando están presentando una obra cinematográfica, entonces para ello es importante que la cosa no se pueda ver en ningún otro lugar. Es importante aquí señalar que hay diferencias, ciertas diferencias en los distintos lugares donde uno puede tener alojada la obra. De la mayoría de las plataformas están como las más famosas, YouTube, Vimeo, Google Drive también se puede utilizar. Yo recomiendo mucho Vimeo, pues mantiene, dependiendo igual del tipo de obra, pero mantiene mucho mejor la calidad de la imagen y mantiene mucho mejor la definición de la imagen en relación a YouTube o Google Drive, que de alguna manera comprimen un poco la imagen y puede traer algunos problemas si es que es algún tipo de animación muy específica o trata de alguna cosa visual muy específica,
y quiere uno mantener la mayor cantidad de fidelidad posible, entonces en ese caso yo recomiendo Vimeo, que tristemente es de pago, pero te permite tener, ¿cierto?, la obra guardada en un lugar seguro, que funciona muy bien, con una muy buena calidad y guardada con contraseña. Eh, Cuando uno ya tiene este pequeño link, uno puede empezar a mostrar, a inscribir, ¿cierto?, su película en distintas plataformas que a uno le ayudan a acercarse a los festivales. Yo todas las que he visto destaco estas tres: FestHome, Film Freeway, que ya habló mi compañera Nastia, y Click for Festivals. Todos, o sea, cada una de estas plataformas tiene un poquito de todo. Pues, factible encontrar cualquier tipo de festival en cualquiera em, de estas plataformas, pero como una regla general, usualmente yo pienso a FestHome como una plataforma donde uno puede encontrar festivales que son altamente profesionales, que tienen años de trayectoria, a Film Freeway como una plataforma en la que uno puede tener acceso gratuito e inmediato a ciertas convocatorias audiovisuales, eh, y Click for Festivals como un lugar donde uno puede encontrar festivales muy de nicho, así como algún festival específico de algún tipo de horror, o festivales que son exclusivos de tipo de ciencia ficción o qué sé yo. Son como plataformas muy específicas. Esta FestHome es como la introducción a FestHome. FestHome funciona con un sistema de créditos. Uno compra créditos con los que puede ir poniendo la película. Cada vez que uno inscribe una obra a algún festival, FestHome se lleva una comisión, que es uno de estos créditos, o uno puede comprar una cosa que se llama pase anual, que si no me equivoco debe salir como $80, y uno le compra como el pase de créditos infinitos a una película. Y uno tiene acceso a las distintas festivales de manera gratuita a través de esta plataforma. Film Freeway es una plataforma que no tiene ningún tipo de comisión, y uno puede inscribir toda la cantidad de festivales que uno quiera, si es que son gratuitos, o si es que no. También tiene un pase Gold, que se llama, que es una cosa que uno compra en la plataforma para poder acercarse a otros festivales como ella más top. Es una plataforma muy intuitiva. Esta es Click for Festivals, es un poquito más desconocida, pero la gran ventaja que tiene es que a uno le envían correos, entonces uno tiene que estar siempre pendiente del correo, uno tiene que estar muy pendiente del correo cuando empieza la distribución de una película, porque constantemente están llegando distintas propagandas, publicidades y cosas que a uno le pueden interesar. Click for Festivals como que descubre cuál es, o sea, te pregunta cuál es el tipo de película que tú estás haciendo, y te va mostrando, te va enviando correos en relación a ese tipo de festivales que aceptan ese tipo de categorías. Click for Festivals funciona con un sistema de clics, donde uno compra clics justamente y puede ir ingresando a la película de distintas convocatorias. Algo que yo no hice al principio, o sea, cuando comencé a trabajar en Acuario, fue justamente tener todas estas cosas. Por la forma en la que yo fui trabajando, yo no tenía sinopsis, yo no tenía biofilmografía, el reparto y el equipo eran muy reducidos. Son todas estas cosas que uno tiene que comenzar a articular cuando empieza el proceso de circulación por festivales, es poder tener todas estas cosas definidas para mantenerlas después en cada una de estas plataformas. La sinopsis larga, la sinopsis corta, la biofilmografía, el reparto, el género, la temática, el presupuesto, fotogramas de la película, por ejemplo, uno le piden los subtítulos, etcétera. Son todas informaciones que uno tiene que reunir antes de comenzar su proceso de distribución. Cuando uno ya tiene todo eso, se tiene que arrojar derechamente a leer mucho. Si uno quiere asumir el desafío de comenzar la distribución independiente de un cortometraje, tiene que comenzar a leer las bases de muchos festivales, a entender lo que son las líneas editoriales de cada festival. Toca leer muchas convocatorias, etcétera, y eso es como algo que al principio cansa mucho, porque tiene que estar muy atento a lo que está entrando, muy atento si algún festival pide ciertas cosas, etcétera. Entonces, ese es
un paso muy grande y muy largo que hay que dar, que es comenzar a leer mucho. A partir de toda la información que uno rescata de este proceso de lectura, comienza a estructurar una estrategia de distribución, donde es muy recomendable definir un público objetivo y dirigir como la película a un tipo de audiencia específica. No todas las películas son para todas las personas, y es bueno también eso porque a nosotros nos permite ir cerrando un poquito quiénes son los que queremos llegar con nuestra película, y por lo tanto cuáles son los festivales a los que también hay que dirigirse para poder tener la mayor cantidad de chances de quedar seleccionado. Em, También hay que tener muy en cuenta la línea editorial de cada festival, eso es una de las cosas más importantes. Para esto, una estrategia muy inteligente es lo que propuso Nastia en la charla anterior: ver películas que son similares a lo que uno está construyendo y ver por dónde ha pasado esta película, cuáles festivales ha tenido esta otra. Y a partir de eso ir formando una idea de cuáles son más o menos los festivales a los que uno puede acceder, etcétera, etcétera. Es importante también señalar que hay festivales que también trabajan a partir de la condición del cineasta o del realizador. Por ejemplo, festivales que son exclusivos para realizadores que pertenecen a la comunidad LGTBQI, o festivales que son exclusivos para personas latinas, exclusivos para personas negras, exclusivos para la infinidad o inclusive para, por ejemplo, primeras obras, redes donde se abre para primeras obras cinematográficas de algunos cineastas. Entonces es importante señalar que es de vital importancia que uno entienda que cada festival tiene su propia lógica y que funciona también en el contexto de otros festivales. Por eso mismo, también uno tiene que tener una estrategia que de alguna manera contemple una premier mundial. Hay festivales que a uno le requieren por obligación que la película no se haya visto en ninguna otra parte del mundo, que son los festivales usualmente más grandes, como por ejemplo Cannes. La película mía, Acuario, tuvo su primer mundial en el Festival de Cine de Osaka. También tiene que tener una premier continental, ¿cierto? De alguna manera que no se haya podido ver de ninguna otra manera en el continente, la Premier Nacional y la Premier Regional. Es importante entender que existe esta pequeña estructura, esta media pirámide de estrenos, porque a mí me ocurrió, por ejemplo, con Acuario, la experiencia de Frontera Sur. Frontera Sur es un festival que pide Premier Regional, y Acuario había quedado seleccionada también en Bio Bio Cine. Entonces tuve que decidir sacar la película de Bio Bio Cine porque el público que accede a Bio Bio Cine no es tan similar, o de alguna manera mi película vibra creativamente más cerca de las personas que asisten a Frontera Sur. Entonces tuve que decirle que no había Biocine y poder trabajar con Frontera Sur para llegar al público que más se acerca a la visión que tenía la película en primer lugar. Mi experiencia con los festivales ha sido muy variada. He tenido casos en los que la comunicación es muy buena, como son, por ejemplo, el caso de Atemporal, que es un festival peruano, y Frontera Sur. Yo atribuyo esta relación tan cercana con los realizadores de los festivales, con los productores de los festivales, a la no existencia de ningún tipo de barrera idiomática, como fue por ejemplo con el Festival de Cine de Osaka, donde la comunicación fue muy fría y fue muy distante porque ellos hablaban en japonés y yo hablaba en español. Eso es otra cosa que a veces se salta uno a decir, pero tiene que aprender inglés, tiene que aprender a hablar en inglés o a entender, leer lo que a uno le están poniendo, y también a escribir en inglés. No cuenta solamente la traducción de Google. Idealmente tener algún otro programa o algo que de alguna manera uno lo asista con la redacción. Es una experiencia muy cercana esa de tener como ciertas dudas a la hora de escribir, etc. Entonces es importante que estudie mucho inglés. ¿Qué más? Los festivales piden fotogramas, piden fotografías de uno, piden biofilmografía. Hay algunos festivales que piden más cosas que otros, hay algunos que de alguna manera a uno le requieren ciertas
particularidades. Y nada, no se rindan nunca, no se echen para atrás. Recuerden que si ustedes están contentos con lo que ustedes están produciendo, eventualmente alguien va a encontrar en eso algo muy bonito y los va a ayudar a salir adelante, ¿cierto? Con esto, poco a poco también se están abriendo los lugares, los festivales. Mi experiencia ha sido casi toda a través de pantallas. Entonces, ahora que están empezando a abrir los lugares, todos tenemos nuestros pequeños cortometrajes, nuestras pequeñas películas dando vueltas. Va a ser una experiencia muy hermosa poder volver a las salas y ver nuestras cosas proyectadas para un público más grande, un público presencial de alguna manera. Y eso sería mi charla. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. También muchos aplausos y corazones que vemos por aquí, espontáneamente. Muchas gracias. ¿Les parece si ahora abrimos la ronda de preguntas, de comentarios, consultas? Así que abrimos el espacio. No sé si alguien de los presentes quiere manifestar algo. Yo. Christopher. Me están llamando. Tenía una duda sobre a la hora de hacer como todo el tema de la distribución, cómo coordinaban, porque entiendo que obviamente un equipo de trabajo de más personas, cómo coordinaban esos puestos y se encargaban de tomar esas decisiones de a qué festivales postulaban o de la forma de trazar como la línea, como el camino a llegar a estos festivales, si era, llegaron como a través de una decisión en conjunto con el equipo o fue más como un trabajo delegado a quienes tenían más experiencia en este campo. Por ejemplo, desde nuestra experiencia, ahí Maquinaria como se encargaba de eso y nosotros no teníamos idea como el filtro específico que teníamos. Se nos pidió como que filtráramos, por ejemplo, el público. Entonces, animación, ¿para quién? Animación infantil. Y, por ejemplo, a partir de ese mismo filtro de animación infantil, ellos buscaban los festivales que estuvieran como ad hoc con eso. Por mi parte, tengo que señalar que Acuario fue una película que hice casi completamente solo, así que el trabajo de distribución también lo asumí desde esa banca. Entonces no hay mucho como que mucho equipo con el cual conversar. El equipo fue un equipo muy reducido, éramos 3 personas trabajando y uno se encargó de la música y otro de algunas tomas de algunas imágenes. Entonces, sí, el trabajo fue básicamente de ir leyendo cuáles son los festivales que están disponibles, cuáles son las convocatorias, cómo son las líneas editoriales de cada uno de esos y en función de eso ir posicionando la película en distintos lugares. Ya, muchas gracias. No, hay una consulta en el chat de Francis Kilodran que dice, ¿cómo lo hicieron cuando comenzaron a distribuir? ¿Lo hicieron solitos o la U se involucra? Otra pregunta, ¿definieron un plan de marketing desde el principio o se fue dando? Al menos el equipo acá comenzó la distribución solitos. Fue todo como gestión y comunicación entre Maquinaria y entre nosotros como Pandemia U. Nosotros estuvimos, o sea, yo estuve trabajando de alguna manera, el gran error que yo cometí es también lo que les señalo a ustedes para que no cometan el mismo error, es no pensar en estas cosas antes de hacer la película o durante el proceso de producción. Con Aquaria yo vine a pensar en la distribución cuando ya tenía todo hecho y, y eso de alguna manera igual se paga en moneda de alguna manera, de manera económica, porque hay muchas selecciones en las que uno va entrando y que resulta que porque no estaba dentro de cierto plan de distribución o no entraba dentro de una estrategia de distribución más rígida, más bien hecha,
no quedaba la película seleccionada en ciertos lugares, etcétera, etcétera, y eso, claro, uno lo ve y al principio como que lo desanima a uno, pero también lo piensa y es una cosa económica que a uno le va afectando. Entonces es importante que si bien tal vez no hacer un plan muy exactamente detallado de cómo va a ser la distribución de una película, tener unos matices o ciertas pinceladas de qué es lo que uno va a hacer después cuando finalice con su obra. En mi caso también lo hice solo y nada, les recomiendo mucho que trabajen eso desde el principio. Sí, a nosotros igual nos pasó eso, fue como que maquinaria corrió con los gastos desde un principio, eh, y al menos como un plan de marketing no hubo. Lo que sí, un consejo que recuerdo haber escuchado en una charla sobre distribución de películas, es que siempre, si es que quieres postular algo que es de pago, que siempre sea de acorde al nivel, por ejemplo, y a la experiencia que tiene tu equipo y tu película. Por ejemplo, ella decía, un cortometraje nacido de una escuela de cine con personas que quizás no han tenido experiencia previa, si lo quieres tirar a un festival ultra grande, es muy poco probable que quede, porque estás compitiendo con personas con mucha experiencia y con una película con mucho nivel. Entonces, claro, como que este consejo que daba es como que tu cortometraje también esté eh, pensado que si vas a pagar para estar en festivales, también esté como de acorde al nivel de tu cortometraje. Eso igual es algo que hay que pensar antes de hacer la película, eh, porque si no puede ser una pérdida de plata y que no la tenemos tampoco. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Pero uno, ¿ya? ¿Ya? Seguidos, consultas. ¿Alguien más? ¿Ya? El profe Samuel, estoy seguro que tiene alguna consulta. ¿Hay que comprar dos o no? La verdad que no tengo consulta. O sea, ¿Ah? me cautiva la instancia. Eso es lo que me llama mucho la atención. Esto de que gana de que esto se converse más. Y no solamente el proceso de distribución, ¿cierto? Que gana de que esto sea una constante en el dialogar acerca de la experiencia que van teniendo y poder alcanzar más experiencia. Apoyarse también. Usted hablaba de esto de conversar entre ustedes, yo creo que es una de las cosas más geniales que pueden existir, aprender de los pares, de estar trabajando, y esto de meter las manos, y lo que usted plantea como experiencia es un poco como suceden siempre, ¿ah? Uno hace algo con muchas ganas y después pasan cosas que uno no esperaba, ¿no? Lo importante sobre todo esto que usted plantea en la distribución es que aprovechen esto para hacer más películas. Uno cuando hace una distribución de algo, o le va más o menos bien a una película, lo que espera es hacer un contacto o conseguir un financiamiento para poder hacer otra película. Entonces siempre lo aconsejable es que cuando vayan con sus maletas a los festivales, vayan con una maleta llena de proyectos porque no saben con quién van a conversar, no saben con quién van a... Y en ese momento hay que aprovecharlo. Eso es lo que hacen las personas cuando van a distribuir esto, ¿ya? No solamente que se vea en un festival, sino que estar en ese festival y conseguir contactos, alianzas, motivación, porque una de las cosas más importantes también es uno motiva mucho esto, ¿cierto? Pero así suceden un poco las cosas. De hecho, la distribución, no existen reglas para la distribución. O sea, existen esto que ustedes plantean, esto los festivales y todo, pero la mayoría de distribuciones tienen coherencia con el proyecto, con el tipo de proyecto, ¿cierto? Uno empieza primero a hacer la difusión, y es particular, siempre es particular. Eh, es como un guión. Cuando uno crea un guión, uno piensa que sabe todo de guión, pero cuando empieza a escribir el guión siempre es particular. Nunca los guiones se parecen. Entonces por eso yo creo que el diálogo es súper importante. Este diálogo de que cuando uno siente que no viaja tan solo, ¿cierto? Y cuando uno genera rutas de viaje, es cuando uno va de paseo a algún lugar, uno llama a un amigo, sabes que tú fuiste a ese lugar con más o menos los datos, y tu amigo te dice, o tu amiga te dice, no, mira, esto y esto acá, no te va a pasar lo mismo que a ella o a él, pero por lo menos uno va un poquito con algunos datos, ¿cierto?, en la mochila para poder
hacer algo. Entonces, una cosa interesante. Y lo otro que encuentro súper valioso es que el mundo se empieza a hacer un poco más pequeño, ¿ya? Porque uno dice, estar en Japón en un festival, uno dice, ¿cuándo? ¿Cierto? Pero con las películas son los boletos de viaje, sobre todo nosotros los audiovisuales, nos hacen viajar muchísimo. Y a lugares donde nunca pensamos ir. Y eso es mágico, porque vamos a conocer gente que nunca pensamos conocer. Uno se va a dar primero cuenta de que son muy parecidos a nosotros, ¿cierto? Somos todos muy parecidos. Y son contactos que no se terminan nunca más. Es como estas amistades que se generan por momentos especiales en la vida. Entonces yo creo que me gustaría que este diálogo fuera más, o sea, ojalá fuera más constante. Discutir en las clases, aprender de las otras personas. Y lo otro es que, ya lo comentaba, esto de que siempre hay que ir a buscar algo. Cuando ustedes van a un festival, vayan a buscar algo, vayan con sus otros guiones y otras películas ahí para poder conseguir, no sé, algún apoyo, ¿ya? Porque eso es lo que hace crecer esto. Porque va a llegar un momento en que van a pensar en que, claro, voy a ir a un festival, pero también van a tener que uno subsistir con sus proyectos audiovisuales. ¿Cierto? Estos proyectos no solamente van a tener que darle la entrada a un festival, le van a tener que dar para comer, para pagar el arriendo, para pagar el colegio de los hijos cuando tengan hijos o hijas, ¿cierto? Entonces, y ahí se transforma en algo mucho más genial. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo me está devolviendo algo y me da más tiempo para seguir haciendo, ¿ya? Y eso es un poco lo que hay que ver. Pero genial, yo encuentro genial lo que están haciendo. Y los dos cortometrajes que ustedes mostraban, yo los vi, pues entonces como que son súper buenos cortometrajes. Entonces yo creo que se merecen estar en estos viajes, en estos festivales. Y además es interesante que no solamente lo vea en Concepción, sino que se vea a nivel mundial. Yo creo que es fabuloso, ¿ya? Eso, así que felicitarle a las dos, ¿cierto? A los dos y al equipo, ¿ya? Porque siempre hay un equipo, aunque el equipo de Ricardo es pequeñito, pero siempre hay un equipo atrás que está apoyando, ¿ya? Eso. Sí, muchas gracias, profe. Quiero como tomar algo igual de lo que mencionó, como de esto que dice, como de ir al festival, como buscando algo. Yo nunca había ido a un festival presencial. El 2019 fui al FIC de Valdivia y, y yo súper guasa igual, no conocía nada, no tenía idea, no conocía Valdivia, entonces igual era todo súper nuevo y andaba como muy aprendiendo todo lo que se veía. Y algo que hacía la gente era que las películas en las que presentaban los directores o directoras, después había un conversatorio y mucha gente se acercaba con guiones, se acercaba y preguntaban como, ¿qué consejo me das? Como, claro, como que esa instancia era como para preguntarle a alguien que estaba ahí mostrando su cortometraje, como, cómo lo hizo. Y recuerdo muy bien que fuimos a la franja infantil en la mañana y conversamos con una señora que para nosotros era una señora que estaba ahí adelante y resultó ser la programadora de la franja infantil del festival. Y ella nos daba, claro, nos daba estos consejos, pues, como de que claramente la franja infantil eran colegios que iban a ver, eran niños y niñas de 3 años a 7 años, y ese era el público que había. Pero había un par de personas, como adultas, sentados a lo largo de todo eso, que al final iban a ver el contenido que querían crear también. Y decían, todas estas personas aquí después se acercan y conversan. Y dicen, oh, qué interesante lo que está haciendo Rusia. Oh, qué interesante lo que está haciendo esto. ¿Qué cree usted ¿En qué cree usted que se parecen? O cosas así. A alguien que está haciendo la programación, entonces a alguien que ha visto también harto cortometraje y alguien que te puede dar un comentario, un consejo, un tip. Así que sí, eso igual lo recomiendo si es que se tiene esta oportunidad, si es que pueden como aprovechar este festival, estos festivales igual en físico y si no también contactarse con el equipo, igual con la producción, a estos que son como en la modalidad online. Pero sí, 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 sí. Muchas También gracias. agradezco mucho las palabras. Disculpa. No, También dale. agradezco mucho las palabras del profe.
Chuta, se me fue lo que iba a decir. Ah, sí, que también tuve un poco la experiencia de poder hablar con las personas que organizan los festivales. En Frontera Sur tuve una pequeña charla en la que hablamos sobre el proceso de hacer la película. Me han llegado muchos comentarios muy lindos de personas que se sintieron movidas por lo que uno hace, y eso es como la experiencia más rica que yo siento que hasta ahora he podido sacar de esto, que es em, poder saber que en otras personas también uno logra hacer sentir cosas. Recuerdo mucho el comentario de una persona que vio la película en el Festival Peruano de Temporal, y me comentó que que la había grabado para poder verla de nuevo. Eh, entonces, me gusta como esa cosita que empieza a aparecer cuando uno empieza a mostrar sus cosas al mundo y a la gente. Entonces, nada, muchas gracias, profe, también por sus comentarios, y ahora sí, disculpe. No, no, nada que disculpar, Carlos, yo interrumpí, así que muchas gracias. Francis tiene otra pregunta, dice. ¿Cómo lo hicieron con otros idiomas? ¿Trabajaron con personas externas o lo hicieron solos? Al menos como para subtitular se refiere o no. Yo creo que sí. No sé si Para lo pondré en el chat, pero yo creo que sí. como comunicarse, porque tú dijiste que habían ido a Grecia, ¿cierto? Como O sea, para comunicarse, o sea, todos los... ya, te entiendo, te entiendo. Al menos como que los correos en ese entonces son en inglés. Los correos que llegaban por parte de los festivales eran en inglés, entonces la comunicación era en inglés. Em, y ahora y el tema, antes que se me olvide, el tema como igual del subtitular, claro, esto que, por ejemplo, los subtítulos de Pandemiau se los mostré a una persona que simplemente sabía inglés, y después a una persona que estudia traducción en inglés, y después a una persona nativa en inglés. Y la persona nativa encontró otra manera de subtitularlo. Entonces, esto igual es importante porque hay al menos como algunos, quizás, no sé, tecnicismos que sé que ellos lo tienen y lo entienden mucho mejor, e incluso hasta el chiste se puede entender mucho mejor, si es que puedes como tener la oportunidad y conseguirte una persona nativa incluso para subtitularlo. Pero con respecto como a la comunicación con la producción del festival era en inglés, todo en inglés. Sí, por mi parte igual, toda la comunicación con los festivales siempre se realiza en inglés, y es importante igual ahí saber lo que te están diciendo y saber escribir de vuelta en inglés. Y para los subtítulos yo no tuve el equipo tan pro que tuvo Nasti para poder mega subtitular su obra, sino que lo hice con una compañera que estaba estudiando pedagogía en inglés, pero claro, funcionó, y por lo visto no están tan malos los subtítulos. Ya, no sé si hay más consultas o dudas, comentarios. ¿No? ¿Nadie más? Ahí dice Francis, gracias por la respuesta. Bueno, ¿alguien más? No sé. Oye, Manuel, perdón, yo me integré súper tarde porque estaba en clase, no podía suspender, pero no me quería perder este momento. Y perdón que haya llegado al final, pero no por eso no voy a dejar de felicitarlo y felicitarlos por lo que han hecho. Es un tremendo orgullo para nosotros, los profes, para la carrera. Y entiendo que para Manuel también, que siempre los apoya tanto en todo esto. Así que mis felicitaciones. Muy, muy, muy emocionado, y que sí, son grandes, que empiecen a aparecer estos frutos, eh, el- el- estos trabajos que nos enorgullecen. Es un profundo orgullo. Yo creo que a Samuel y a Manuel les debe pasar lo mismo, de ver cómo ustedes van creciendo, ¿no? En todo orden de cosas, humanamente, valóricamente, pero también en el tema estético, de producción, de creación.
Así que mis profundas felicitaciones para todos y todas. Son todos y todas porque siempre son equipos, pues, así que eso, perdón que haya llegado al final, pero valga el saludo por lo menos. Muchas gracias, profe, tanto tiempo sin verlo. Gracias, Manuel. Gracias, profe. Se refleja un poco parte de lo que siempre hablamos. El Patricio está con ustedes en primer año, entiendo que el 2018, calculo hacia el ojo, y está ahora presente cuando ya están en cuarto haciendo título. Parte, digamos, del acompañamiento o también cómo uno va haciendo carrera, tratar de convertirse siempre en familia o en comunidad, como nosotros lo decíamos. Bueno, tanto Samuel o yo también hemos visto los trabajos. Entonces, una vez es súper reconfortante desde el día que también los invité a que nos sumáramos a conversar sobre esto. Inicialmente siempre son poquitos, quizás fueron ustedes dos y algunos de los que están aquí que forman parte del equipo. Luis en su momento, Javiera, Sofía. Pero ya con los que estamos aquí ya van a ser, no sé, 12 más, quizás. Que ya se entusiasmen. ¿Te fijas? Y después estos 12 van a entusiasmar a otros más. Y la idea es ir creciendo y haciendo carrera y haciendo escuela. Así que también me pone muy, muy contento. Agradezco las palabras también de Patricio y de Samuel. Y algunas cosas que yo también tomé apunte. Creo que es súper importante lo que ustedes decían sobre ir haciendo la planificación sobre la ruta del festival, ciertas orientaciones, puntualmente sobre algunas temáticas que algunos tienen. Hay muchos festivales ahora sobre ciertas comunidades, ¿cierto? O sobre algún pueblo latinoamericano, sobre alguna temática en específico, no tanto a veces tan abierto. Y a veces ocurre lo contrario, uno tiene como un cortometraje que es muy de nicho y uno dice, no, es demasiado de nicho, es difícil incorporarlo a un festival o más bien general. Bueno, siempre hay festivales precisamente con temáticas puntuales y es bueno derivarlo a eso. El tema también de la planificación que mencionaban ambos sobre tener campañas de quizás de prensa previo, tener la biofilmografía, tener fotos de making of, tener material gráfico, eso también es súper relevante. De pronto recoger alguna de las instancias que nosotros como carrera también enviamos. Veías dentro de los logos, por ejemplo, que envió Nastia, yo me acordaba que el de Chile Mono y el de FACA al menos nosotros lo enviamos como carrera. De hecho, volvimos a enviar el de FOC hace un par de días. Entonces tratan de repente de, de leer los mails, a veces mandamos sobre varias iniciativas y y lo, y lo envían. Uno nunca sabe si puede quedar o no, pero bueno, empezar como a abrirse camino desde ese ámbito, más allá de lo que uno pueda conocer. De hecho, yo le comentaba a otros colegas en razón de otra reunión, de otra cosa, de otro proyecto que la carrera está trabajando, que en su momento, hace ya muchos años, cuando yo estudiaba, cuando estaba de hecho haciendo título en cuarto, yo había conocido a otro compañero que también estaba egresando de Santiago. Eh, entonces, que no habíamos conversado, habíamos intercambiado, digamos, experiencias desde los proyectos de título. Él había hecho una animación y que le gustaba la animación y estaba como cerrado con que ese era el camino que como que él quería. Y hoy es el director de Zumbástico. Zumbástico es una productora de animación súper reconocida que genera contenido para toda Latinoamérica. Está en Cartoon Network, está en Discovery, está en un montón de áreas. Y uno lo vio cuando venía recién egresando, estoy hablando 20 años atrás. Y así también los festivales en donde uno va compartiendo experiencias también, va armando rutas de casi como de guías o de compañerismo a lo largo de la vida. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, también hace muchos años, obviamente cuando era presencial, nos acompañó en una charla de la carrera el Jorge Mella, Jorge que estaba haciendo unos trabajos para China en su momento. Al Jorge igual, a Javier me dice que se acuerda. Al Jorge yo lo conocí también en Valdivia,
compitiendo, me acerqué, exhibió primero, parece después él, y después nos quedamos conversando, me acuerdo que lo esperé a la salida de la sala, lo felicité, y nos quedamos hablando, y desde ahí hasta el día de hoy mantenemos la amistad. Me acuerdo en su momento que conocí a la Claudia Pino, directora del Festival de Cine Leu, también la conocí en Valdivia, y después yo mandé a Leu mi primer trabajo, o sea, mi segundo trabajo. Y yo y la Claudia también un referente regional y nacional. Y Lebu, de hecho, ni siquiera en ese momento era internacional, un festival chiquitito, nació de la MUNI inicialmente, con los esfuerzos de la Claudia, y ahora un festival que selecciona para los Oscars, 20 años después. Entonces las cosas en el fondo van creciendo y se van sumando como a las experiencias y a los trabajos que uno también eh, va tomando. Entonces, tómenlo como, no solo desde lo académico, también como de lo personal y desde la experiencia. Yo creo que como lo más rescatable. Y como decía, esperar que no solamente ahora sea Nastia y Ricardo los que envían a festivales, sino también quienes están aquí y el resto de sus compañeros y de los equipos también se motiven. Y es algo que uno va aprendiendo y descubriendo también en el camino. Como decía Samuel, uno después lo toma casi como una experiencia de vida. O sea, uno aprende, uno va a hacer recorridos. Si quieren ser cineastas y les gusta cualquier ámbito, la ficción, el docu, la animación, el experimental, lo que sea, y quieren ser realizadores, busquen ese camino. Como decía Samuel, van a pagar el arriendo y van a pagar el colegio de los niños después, pero algo que uno define como un camino de vida. Así que eso, yo me alegro, los felicito y espero también que el resto se motive. Y feliz como de carrera de hacer este primer encuentro y reflexionar sobre eso. Con eso cierro para no seguir alargando.